Bien, en esta primera parte vamos a explicar cómo se ha desarrollado el caso número 1, que tiene que ver con el conjunto de datos Facebook. Vamos a aplicar el análisis de componentes principales. Como pueden apreciar, la data está aquí en el Excel. Tiene 19 variables. Bueno, puesto que los nombres son un poco extensos para las variables, lo hemos catalogado como X1 hasta X19. Entonces, lo primero que debemos hacer es llamar del R a los archivos del Excel. Entonces, para ello, en el archivo del Excel, vamos a seleccionar los datos. Hemos seleccionado los datos, le damos Control C o copiar y vemos que, bueno, aparecen las líneas punteadas del Excel que está seleccionando y ejecutamos la línea 6. Entonces ya ejecutó sin ningún problema. Entonces, para visualizar las 6 primeras filas, podamos usar el hits. En estructura vemos que todas son, bueno, a excepción de la 2, son valores enteros. Tenemos 500 observaciones y 19 variables. Y aquí en Summary podemos ver algunas estadísticas descriptivas. Y algo que llama la atención es, por ejemplo, que hay valores perdidos o valores omisos. Por ejemplo, en la variable 7 presenta 1 y en la variable 18 presentan 4 valores perdidos y la variable 17 1. Entonces, para poder eliminar esas filas, vamos a ejecutar la línea 11, donde el código nav.omit omite esas filas. Entonces, ahora sí, si ejecutamos nuevamente, ya no encontraremos ningún valor perdido. Bien, ya tenemos nuestros datos cargados en el R. Ahora vamos a hacer el análisis, bueno, la verificación de supuestos. Para ello, primero cargamos la librería psich. Ya está. Calculamos nuestra matriz de correlaciones. Vamos a trabajar con la matriz de correlaciones, puesto que las unidades de medida de las variables están en distinta escala. ¿Ya? Vamos a trabajar por esa razón. Entonces, guardamos en un objeto llamado R mayúscula. Ahí está la matriz de correlaciones. Hay que recordar que la base del análisis de componentes principales es encontrar correlaciones entre algunos pares de variables. Entonces, numéricamente están aquí. Por ejemplo, la variable x8 se correlaciona, por así decirlo, con la variable x9 con una mayor fuerza en 0.69, también con la variable 14. A ver, aquí trabajamos desde la variable 8 hasta la 18, porque las variables de x1 hasta x7 son de tipo cualitativo. Y la variable x19 es la suma de las 3 últimas. Entonces, estamos trabajando por esa razón con las variables x8 hasta las x18. Bien, entonces numéricamente aquí está el grado de relación. Vemos la variable x8 que se relaciona más con la variable x9 y la variable x14. Si queremos un poco más llamativo, podemos utilizar la librería corplot. Bueno, ejecutar el código y aparecerá un recuadro de colores donde las correlaciones positivas serán de una mayor tonalidad de azul y las correlaciones negativas una mayor tonalidad en rojo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, con la misma variable es la tonalidad oscura, ¿no? El 100%. Pero vean cómo hasta incluso de tonalidad y de tamaño va a ir variando la correlación con las demás variables. Estadísticamente se puede probar con el test de Bartlett, donde se prueba el H0, que la matriz de correlaciones es igual a una matriz identidad, y la hipótesis nula es que la matriz de correlaciones es distinta a la matriz de identidad. Entonces, lo que queremos es rechazar H0.
Y aquí está, el primer resultado para chi cuadrado y el primer p-valor es el test de la esfericidad de Bartlett. Y vemos que se rechaza H0, por lo que diríamos que sí es válido hacer el análisis de componentes principales. Otro supuesto muy importante es la normalidad multivariada. Para ello cargamos la librería mbnormtest. Ahí está el comando mshapiro, que es la prueba multivariada de Shapiro para normalidad. En este caso se contrasta el H0, que los datos se ajustan a una distribución normal multivariada. Bueno, vemos que lamentablemente no se cumple este supuesto. Generalmente eso es lo que sucede, ¿no? Los datos no se ajustan a una distribución normal multivariada. Este requisito, aunque es un requisito básico, no siempre se cumple. Bien, la generación del ASP. Vamos a utilizar el comando prcom, que es el comando base. Estamos diciendo que, bueno, va a trabajar con los datos escalados porque están en diferente escala. Entonces, ejecutamos el comando y ahora vamos a darle un summary. Bueno, hay que recordar que el análisis de componentes principales lo que hace es generar una cantidad de variables, pero en este caso variables independientes. Entonces, lo que hace es una transformación. Entonces, tenemos 11 variables en total. Así que se han generado 11 componentes. Pero esos 11 componentes ahora son independientes. Lo que se busca es buscar, lo que se prefiere, mejor dicho, es encontrar que la varianza explicada, en este caso la salida de la tercera fila, se explique en una mayor cantidad a través de una menor cantidad de componentes. Entonces, por ejemplo, aquí el componente 1 explica el 53.7% de la variabilidad total de los datos. Junto al componente 2 se incrementa a un 69.3 y con el componente 3 a un 83.9. Entonces, por ahí podemos decir que entre 2 y 3 componentes serían suficientes para explicar a las 11 variables. Entonces, gráficamente hay una figura que se conoce como gráfico de sedimentación, donde lo que hace es analizar el comportamiento de los eigenvalores. Vamos a ejecutar los siguientes códigos y aquí apreciaremos el gráfico de sedimentación. Por regla general, el gráfico de sedimentación nos dice que aquel punto donde hay un fuerte cambio en el giro, como es por ejemplo, ¿no? Del 1 al 2 es un giro vertical y del 2 al 3 ya es un cambio notablemente, ¿no? Un cambio notable dependiente. Entonces, por aquí nos estaría indicando que con dos componentes sería suficiente. El criterio de los eigenvalores nos dicen que los eigenvalores mayores a 1 es la cantidad de componentes que necesitamos. Entonces, vamos a trabajar en este caso con dos componentes. Entonces, vamos a hacer un biplot donde vamos a observar cómo se relacionan las variables y las observaciones a las nuevas componentes. Bueno, las observaciones están enumeradas, como se puede apreciar. Las flechas de color rojo son las variables. Y bueno, lo que se ha hecho es graficar el conjunto de datos en dos dimensiones, en las dos componentes. Bueno, como que aquí el gráfico está un poco desordenado. Así que podemos disgregar las dos informaciones a través de del siguiente gráfico. Pero antes podemos conocer cuál es el grado de asociación entre las variables y los componentes. Entonces, aquí están las variables en las filas del 8 a la 18 y los componentes sería la columna 1 y la componente 2. Entonces, por ejemplo,
La variable x8 está asociada en un 74.61% con el componente 1. Es decir, la variable 8 está siendo explicada en su mayoría por el componente 1. Y solamente en un 20.32% por la componente 2. ¿Qué pasa si sumamos estos valores? Bueno, ideal sería llegar al 100%, pero recuerde que el 100% se llega con todas las variables, con todas las componentes. Así que no se va a llegar a un 100%, pero sí se espera que sea un valor alto, como pueden apreciar aquí en un 94.937%. Entonces, con dos componentes se está explicando la gran variabilidad, la mayor variabilidad de los datos. Bien, entonces esta información nos va a permitir hacer los gráficos que nosotros deseamos. Aquí está un poco más ordenado, está en el círculo unitario. Este es el círculo unitario. Y bueno, podemos ver. Bien, vamos a hacer nuevamente el gráfico, porque aquí las variables son de otros datos. Vamos a dibujarlo nuevamente a partir de aquí, de este plot. Ya, ahora sí. Ahí está. Entonces vemos el sentido de las variables respecto a los componentes. El componente 1 tiene que ver con el eje horizontal, bueno, como un plano cartesiano, pues, ¿no? Esto sería como X y este sería, el componente 2 sería como Y. Entonces observamos que todas las componentes se relacionan positivamente con la componente 1. Bueno, y hay un grupo de variables que se relaciona positivamente con el componente 2 y otro grupo de manera negativa. Entonces, esta es la orientación. Bueno, luego vemos que con dos componentes se está explicando bien, así que podemos almacenar las puntuaciones para dos componentes. Ajá, y por acá tenemos otro gráfico también, que es el bar plot, en el cual también va a medir las relaciones. Entonces, lo que decíamos, el componente 1 está representado con las barritas azules y la intensidad o el tamaño de las barritas indica el grado de asociación con las componentes. Por ejemplo, X8 está asociado mayormente por la componente 1, pero también con la componente 2 en un sentido positivo. En cambio, la componente 10 está asociado de manera directa con la componente 1, pero de manera inversa con la componente 2. Entonces, para terminar, se puede almacenar los datos, como pueden apreciar aquí, con los siguientes códigos. Y estas serían las nuevas puntuaciones que reemplazaría al conjunto de datos original.